planeta y por desgracia también en Bolivia y también en Cochabamba. Además, vamos a tocar este tema en un momento muy complicado, no solamente desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista político. Para nadie es desconocido los bloqueos que se están dando en estos momentos. Bloqueos que están ocasionando que los medicamentos, y en particular el oxígeno, no llegue a su destino, no llegue a los hospitales. Y esta situación está dando como resultado trágico la muerte de muchos compatriotas que necesitan de este vital elemento para poder subsistir. Pero no quiero alargarme más, ya que el doctor Sewane, expositor de esta noche, abundará en una primera parte de su presentación sobre este tema, sobre lo que está sucediendo con el coronavirus en Bolivia. En la segunda parte de su charla, después de haber presentado un diagnóstico de la situación, nos hablará de los desafíos actuales y futuros en miras del fortalecimiento del sistema de salud en Bolivia. Pero antes de presentar y de dar la palabra al doctor Sewane, quisiera pedirle a Juan Carlos Pimentel nos explique brevemente lo que es el colectivo ciudadano Alejo Calatayud y cómo esta actividad se enmarca en un ciclo de conferencias que iniciamos hoy día. Juan Carlos, tienes la palabra. Rubén, si puedes abrirle el micrófono, Juan Ahora Carlos. sí, ahora me escuchan. Ya, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Con esta charla, el colectivo Alejo Calatayud da inicio a una serie de conversatorios que vamos a desarrollar a lo largo del tiempo que nos resta hasta las elecciones, como una manera de contribuir a la reflexión serena, seria, sobre distintas temáticas. El colectivo Alejo Calatayud desde hace tiempo ya se viene reuniendo, reflexionando, haciendo propuestas, haciendo actividad política, porque tenemos una opción política y una posición política claramente definida. Hoy, como decía Manuel, el contexto en el país es muy dramático. Hoy hay fuerzas oscuras que están desplegando estrategias perversas para atentar la democracia. Son estrategias perversas que, por un lado, piden el adelanto de las elecciones y, por otro lado, sin decirlo, piden patear el tablero electoral para prorrogar su mandato gubernamental. Ambas estrategias perversas tienen un solo fin: confrontar el país, dar duro golpe a la vida democrática y evitar que el pueblo se exprese en las urnas. Estas dos estrategias perversas están llevando al país a una situación insostenible, que ojalá, Dios mediante, y la cordura impuesta en los bolivianos, nos permita salir de esta crisis. Y estamos convencidos que la única manera de dar solución a la crisis global de este país es eligiendo un gobierno democráticamente y a través de las urnas. No hay otra posibilidad, no hay otro camino si es que queremos conservar la vida democrática. Yo quiero agradecer a los que han organizado este evento y también al compañero Willy Sewane, que esta noche nos va a brindar un conjunto de informaciones y reflexiones que lo ha estado realizando en los últimos días, en los últimos tiempos, para nuestra mejor comprensión y tomar posiciones de manera argumentada sobre el fenómeno de la pandemia. Quiero anunciar asimismo que la siguiente semana estamos organizando un conversatorio sobre la educación a partir de la clausura del año escolar. Se ha dado un duro golpe a la educación y claro, de por medio hay otras propuestas y otros elementos que hay que analizar. Posteriormente veremos el tema de pensiones. Hay enormes problemas dentro de lo que es el tema
del régimen de pensiones, de enorme actualidad y que tenemos que estar alertas para preservar los dineros de los bolivianos que hemos ido depositando a lo largo de muchos años en las AFPs. Con estas palabras, yo doy por inaugurado este ciclo de conversaciones y cedo nuevamente la palabra a Manuel para que haga la presentación más formal al doctor Seoane. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora quisiera explicar un poco la metodología que vamos a seguir. El doctor Seoane tendrá 30 minutos para su exposición y luego tendremos otros 30 minutos para preguntas y comentarios de los que están en esta sala Zoom. Las preguntas las pueden hacer a través del chat, pero también aquellos que prefieran hacerlo oralmente, se les va a abrir el micrófono. Además, agradecer a los compañeros de la Brigada Universitaria, en particular a Rubén Tenorio, por toda la colaboración que nos ha prestado en la organización de este evento. Además, Rubén continuará con su apoyo técnico en el transcurso de esta conferencia. Ahora sí quisiera presentar al doctor Luis Guillermo Seoane Flores. Él es médico cirujano, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene 2 maestrías, una en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública de México y una en políticas públicas y gestión por la Universidad Católica de Bolivia. Willy ha sido profesor titular de Salud Pública y Medicina Social en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta misma universidad también ha sido director de planificación universitaria. El doctor Seoane también trabajó en el Ministerio de Salud de Bolivia, llegando a ser subsecretario de Salud Pública entre los años 1993 y 1994. Finalmente, ha trabajado 12 años en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Cabe también destacar que actualmente el doctor Seoane forma parte de la Dirección Departamental de Comunidad Ciudadana. Estimado Willy, bienvenido y gracias por haber la invitación. Tienes la palabra. Gracias. Bueno, primero agradezco a Carlos el espacio que me brinda en el colectivo Alejo Calatayud. Amigos de Sonora, sino de antaño en las luchas sociales del país, con los cuales me siento muy identificado y los considero no solo compañeros, sino hermanos y ciudadanos muy. Yo lo que voy a hablar, uno era hablar sobre la pandemia, entonces muy para el uso, digamos, de la sus familias. No es la intencionalidad de presentación en esto. Bueno, vamos a hablar, como decía Manuel, sobre la situación actual de la pandemia y algunos desafíos presentes y futuros del sistema de salud. Para eso, mi exposición la he... vamos a tomar un primer punto sobre el balance y las lecciones aprendidas de la pandemia. Unos segundos sobre las transformaciones y estrategias que se plantean. Un tercer punto que tiene que ver con las acciones prioritarias y finalmente el cuarto con el tema de gobernanza y gestión en salud que tiene que ver con la propuesta fundamentalmente de comunidad ciudadana para la transformación en salud. Sobre el primer punto, el balance de la gestión y las lecciones aprendidas de la pandemia. Lo primero que quiero decirles es que hay un gran desafío nacional y mundial, diría yo. Pónganse ustedes a la idea de que se viene un gran huracán. Y no sabemos si este huracán es muy grande o muy pequeño, si es de categoría 2 o 5. En función de aquello, si es de categoría 2, no es muy grave, habría que ver qué escenario preparamos y si es del 5, qué otro escenario se prepara. El problema es
inicialmente suponer qué es un huracán categoría 5 cuando se trata de categoría 2 o viceversa. Por ahí estamos pensando que la pandemia es de categoría 2 cuando es de categoría 5 o a la inversa. Entonces hay supuestos que no los teníamos claros. Cuando hablamos de un huracán, en este caso una pandemia categoría 5, esto va a implicar obviamente muchas muertes y destrucción, que generalmente los podemos evitar con evacuaciones, con refugios, con cuarentena, con las medidas, digamos, costo efectivas y que se emplean para este tipo de problemas. Si fuera una de categoría menor a lo que realmente está pasando, y probablemente esto va a implicar costos preventivos innecesarios, se va a gastar más de lo que se necesita, pero parece que es al revés, estamos gastando menos de lo que necesitamos. En general, en el caso de los huracanes y en este caso de la pandemia, para hacer un par y paso de las dos cosas, tiene más sentido que pequemos de cautelosos, ya que como se dice, es mejor 5 minutos antes a tomar el tren que llegar 2 minutos tarde y no poder tomar el tren. Y además está claro que esta pandemia, que lo puedo comparar con un huracán, está ligado a otro problema, que es el huracán económico que se está dando a nivel mundial, que se asemeja a la categoría 5. Pero lamentablemente ni la comunidad internacional y peor los gobiernos se han preparado para un tipo de huracán de este tipo. Se han preparado por una tormentita tropical, no para aquello, ¿no? Entonces, ante ese hecho, lo que estamos viendo es que probablemente haya un choque de trenes y eso ocasione gravísimos problemas que no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Vamos al caso de Bolivia. Miren, le estoy presentando información del día de ayer, del 6 de agosto. En Bolivia tenemos 1.200 casos, que sumado al total dan casi, estamos llegando a los 90.000 casos. Han muerto ayer 80 personas en Bolivia y hay un acumulado de más de 3.465 muertes, que hoy día siga bajando. Si vemos Cochabamba, que es lo que nos interesa, de las 1.228, 82, ayer hemos tenido cerca de 100, o sea, 96 contagiados, que por suerte están. Y en total ya hemos pasado los 10.000 casos en Cochabamba. Sí, sin embargo, cuando vemos las muertes, de 80 muertes hemos tenido 14. Y hasta este momento de las 3.465, ya estamos aproximándonos a las 800 muertes. Vámonos más rápidamente porque si no esto, ¿por qué no está queriendo darse? Fíjense esto para hablar de la pandemia actual en Bolivia. El porcentaje de contagios por departamento. Donde más se han contagiado en un 42% es en Santa Cruz, luego La Paz y Cochabamba en el eje central. Y Beni, que ha tenido una epidemia muy importante hace meses atrás y que continúa. Ahora está creciendo Tarija, que antes no se tenía nada y ahora está con casos importantes, el 5%. Si vemos los fallecidos en porcentaje, el 37% del total de fallecidos se ha dado en Santa Cruz, el 22% ya en Cochabamba, somos el segundo departamento en muertes, el 9% en Beni y el 10% en La Paz. Y si vemos los recuperados, sobre todo se recuperó en Santa Cruz. Así como hay tantos casos y más muertes, pero hay 72% recuperados. En cambio, en Cochabamba solamente llegamos al 11% recuperados. Fíjense esto que me parece importante. ¿Cuál es el porcentaje de letalidad por coronavirus en Bolivia? 4%. O sea que de cada 100 muertos, de cada 100 infectados, 4 se están muriendo. Sin embargo, el 32% en Bolivia se recupera. Si vamos a Cochabamba, que es lo que nos interesa, tenemos aquí una cosa muy importante, una letalidad de casi el doble de la nacional y casi igual que la entre las más altas de Bolivia. Sin embargo, la recuperación es baja, más o menos como la nacional. Rápidamente, esto que me interesa. ¿Cuáles son los escenarios internacionales para el día de ayer
en cuanto a casos confirmados y fallecidos. Fíjense, en todo el mundo ya tenemos cerca de 20 millones de infectados y más de 700.000 fallecidos, con una tasa de letalidad de 3.72. Pero ojo, América tiene la mitad de todos los infectados y la mitad de todos los fallecidos. El Asia, Europa, etcétera. Europa, por ejemplo, tiene solo 3 millones, aunque sus fallecidos fueron muy importantes, porque fue la época de Italia y España donde no sabían qué hacer, y Inglaterra. Ustedes saben que después de que los 3 países con mayor cantidad de fallecidos en el mundo son, en primer lugar, Estados Unidos, en segundo lugar, Brasil y en tercero, México. Los 3 del continente americano. Ahora, fíjense esto que les voy a mostrar. Esto también es de ayer. He hecho proyecciones con un par de amigos respecto a qué es lo que se prevé que va a pasar en Bolivia. Si ustedes se fijan, este es hoy día, ayer, al 6 de agosto. Esta subida exponencial fue la fase exponencial de la pandemia, que hay un punto de equilibrio, este rojito, que es donde pasa de fase exponencial a una fase más flexible, para entrar luego a este amarillito, que podríamos decir que es la fase de reposo, y luego tenemos lo que se llama la meseta. Fíjense, se está preveyendo que lo que está durando en Bolivia y que no se dio en ningún país, en términos generales, este rojo, que es la fase exponencial, con una baja de tendencia, en el mundo ha durado generalmente de 10 a 40 días. Aquí estamos llegando a 90, casi 3 meses. Ese es el problema. Pero ya ha variado la tendencia, fíjense, ya ha variado la tendencia. Y se prevé que para el día de las elecciones, que sería más o menos por acá, no, es por acá, más o menos pues estamos cada 3 meses, vamos a tener 150,000 casos en general, se prevé. Y de aquí para adelante, ya desde acá, vienen lo que se llaman los crecimientos decrecientes, como dicen los economistas, para entrar en una fase. Si esto, que es el total, digamos, de... Ay, perdón. Se me ha ido, pero al otro lado. Perdón, se ha ido. Es Bolivia, ¿no? Ya. Si esto lo ponemos en número de casos diarios, aquí tenemos el área bajo la curva, y encontramos lo siguiente. Y hemos pasado el pico de la pandemia en términos de casos diarios. Ya estamos en la fase de crecimientos decrecientes. Cuando lleguemos aquí, que va a ser la elección nacional, el 18 de octubre, por acá más o menos, encontramos que ya hay mucho menos casos en el caso de Bolivia. Si en este momento hemos llegado hasta 2.000 y ahora estamos en 1.200, se prevé que en ese entonces se llegaría máximo a 250 casos por día. Si esto es Bolivia, es Cochabamba, que es lo que nos interesa. Lo mismo, en Cochabamba ya estamos acá y hemos pasado el pico de la pandemia en casos y estamos en el cambio de tendencia yéndonos hacia la fase flexible, que es esta, para llegar a la meseta, que es esta. Cuando tengamos la meseta y cerca de las elecciones, vamos a tener aproximadamente 16 contagiados en Cochabamba. Y este es el área de bajo que también demuestra lo mismo. Estamos en la bajada, por suerte, y parecería que esta bajada nos va a llevar prontito a disminuir los casos. La Paz, quería esto decirles, La Paz, que se pensó que iba exponencialmente. Por suerte, estos últimos 4 o 5 días empezó a bajar. Y ojo, La Paz, de alguna manera, para el día de la elección que va a ser acá, ya va a estar en la meseta, mejor que Cochabamba va a estar. Aquí va a ser la elección, por acá. Estamos 1 de octubre, por acá, porque esto es cada 3 meses, ¿no? Por acá vamos a estar. Y bueno, en los casos, esta es el área bajo la curva y estamos en lo mismo. Santa Cruz no me voy a detener, estamos mejor todavía que Cochabamba, porque ya ha pasado muchísimo el pico diario y estamos acá, casi entrando al área crecimiento flexible para llegar rápidamente antes del 1 de octubre
a la meseta y de ahí, cuando estamos acá, fíjense, estamos bajando. Va a haber muchísimo menos casos el día de la elección. Fíjense esto, ¿cómo nosotros podemos relacionar, y esto es de la CEPAL, es ultimito, en América Latina, qué ha pasado, por un lado, con el Producto Interno Bruto y la incidencia de la pobreza? Desde 1980 hasta el 2020, ese ciclo largo, podemos encontrar que cuando el Producto Interno Bruto bajó, como fue hasta del 80 al 94, 95, la pobreza subió. Luego, cuando empieza a subir el Producto Interno Bruto y sobre todo desde el 2000 para adelante, que son la pandemia, hay 5 fases de la pandemia económica. Esta es la economía hacia acá y aquí las 5 fases de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, que está acá, cuando empezó la pandemia, la economía estaba estable. Cuando vino la fase de emergencia, ¿se acuerdan la fase de emergencia en enero? Había una bajada específica de la economía. Cuando viene la pandemia en sí, que es el crecimiento exponencial, que es todo esto que estamos viendo, ¿qué es lo que sucede? Y se empieza a desacelerar la economía y cuando estamos ya entrando a la meseta, que es lo que yo les decía, ¿qué va a pasar? La recuperación va a permitir una recuperación también económica y si viene la vacuna o tenemos inmunidad colectiva o en rebaño, ya la economía se va a estabilizar. Es una U, una B, depende cómo lo queramos ver. ¿Ok? Vámonos más rápido porque si no. Entonces, en función de todo eso, para terminar esta fase, les quiero decir que el desafío es fortalecer el estado de bienestar. Y para eso se necesitan políticas universales, redistributivas y solidarias. Tenemos, por consiguiente, que hacer un fortalecimiento del estado de bienestar y la provisión universal de protección social. En esto tenemos que ser keynesianos, vale decir el estado benefactor. Se necesita buscar financiamiento sostenible, como dice Carlos Mesa, porque hay que meterle 6,000 millones de dólares a la economía para que se reactive y eso genere una reactivación económica. Hay que meter ingresos y consumo a los hogares que permitan sostener la demanda. Estamos en una deflación, entonces tenemos que meter dinero. Y esto que facilite, entre otras cosas, el acceso a la salud, todo. Para eso hay que garantizar ingresos básicos universales, que este gobierno con los bonos quiso resolver, pero no lo ha resuelto. Hay que dar acceso universal a las pruebas, en el caso de la pandemia, a la atención médica, a los servicios básicos, a la vivienda, a la seguridad alimentaria y nutricional, a la educación, todo lo que sabemos. En el caso de la salud, tenemos que dar salud para todos y con todo. Eso se llama salud universal, con enfoque de ejercicio de los derechos y que sea sensible a las diferencias. Y para eso habría que ver cómo lo hacemos. Algunos plantean esto se puede hacer a través de un sistema tributario simple, impuesto único, no sé. Esa es una discusión que tenemos que hacer. Era muy fácil la respuesta en todos los países respecto a la pandemia. Era muy fácil hacer pruebas a todos los casos, no se hicieron. Detectar todos los casos de los que estaban con los positivos, no se hizo. Aislar todos los casos, tampoco se hizo. Tratar todos los casos, no se trató. Rastrear y poner en cuarentena todos los contactos, muy difícilmente lo hicimos. Y sobre todo, empoderar a la población. Informar, educar, comunicar, orientar, implicar y empoderar a la población. ¿Qué recomendaciones para esta parte general podríamos decir? Ratificar la emergencia contra el COVID-19 es algo fundamental. El gobierno ha soltado aquello y les ha dado a los municipios y gobernaciones. Tiene rectoría en el manejo de la pandemia y tiene que ratificar la emergencia contra el COVID. La presidenta en este caso y la ministra de Salud deben construir una agenda política para la solución del problema que no se avisora, no hay ni una estrategia. Es fundamental tener un ministerio con capacidad de liderazgo, o sea, con rectoría, en su rol normativo en salud, incluida los servicios de salud a nivel departamental. Hay que recomendar fortalecer al personal de salud con una estrategia de capacitación y utilización en el manejo clínico.
Se hicieron protocolos, pero no se capacitó al personal. Entre los conocimientos y las prácticas hay unos grandes vacíos. Hay que fortalecer y transparentar la producción y el uso de la información para la toma de decisiones. Hay que empoderar con gobernanza a la población. Tiene que conocer qué es lo que pasa para tomar decisiones, y en eso los gobiernos. Hay que dar mejora de la calidad de la red de servicios, que es un desastre. No hay terapias intensivas, ya sabemos, ¿no? Hay que profundizar los compromisos, hay que hacer un acuerdo entre todos, entre el Ministerio de Salud, las secretarias departamentales de salud, la seguridad social, la cooperación internacional, sobre todo para el acceso y uso de los servicios de UTI con los complicados que se están muriendo por falta de aquello. Hay que, sobre todo, consolidar el ejercicio del derecho a la salud de la población con su participación. Y finalmente, hay que lograr lo que Carlos Mesa cada vez le exige a la presidenta y a los gobernadores: acuerdos nacionales con los candidatos. Este es un problema tan grave que no hay aquí iluminados. O todos nos involucramos o a todos nos va a ir mal. Si ese es el tema, digamos, de la pandemia rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, ¿qué podemos de las identificaciones para transformar y de las estrategias del sistema de salud en general? Fíjense, cualquier plaza de nuestros pueblos, de nuestro país, encontramos que hay ONGs que tienen médicos o enfermeras, ambulatorios de la alcaldía, centros de salud, hospitales por ahí, el Seguro Social puede tener consultorios, no sé, ¿no? Lo que se ve es que hay inequidades de acceso y utilización. Unos acceden y otros no, o acceden a mejores servicios y otros no. Se ve que hay una rectoría débil, si no habría este despelote de instituciones, con marco regulatorio insuficiente y fiscalización inadecuada. Y obviamente los costos son totalmente diferentes. ¿Qué implica eso? Que la eficiencia del sistema de salud de sus instituciones es muy baja y que son sistemas de salud inequitativos, no son de equidad. Cuando hablamos del tema de fragmentación, estábamos viendo que aquí hay tantas instituciones que todos van por donde les plazca. ¿Qué implica la fragmentación? La fragmentación de unidades, de muchas unidades o entidades que no están integradas en una red de servicios. Eso es lo que pasa en Bolivia. Y pasa en Bolivia porque no se permite una estandarización, no está estandarizado ni los contenidos, ni la calidad, ni la provisión de los servicios de salud. Son diferentes en la caja, en privado, del ministerio, en los niveles de atención, etc. ¿Esto conduce a qué? A proveedores que no trabajan coordinadamente o de manera sinérgica. Hay un individualismo, hay una champaguera que nadie se entiende. ¿Esto qué genera? Incrementos de los costos de la atención, obviamente, y que promueve una asignación ineficiente de los recursos que tiene el sistema. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la fragmentación, así como el enfoque curativo en el sector salud, nos han dado implicaciones muy complicadas sobre la equidad, sobre la eficiencia y sobre la oportunidad de atención de la población. Para eso hay estrategias que se ha planteado el mundo internacional para enfrentar la segmentación. ¿Qué quiere decir? Todos vienen con presupuestos diferentes. La caja tiene una parte, el ministerio otra parte, los privados otra parte. ¿Y qué es la fragmentación? Muchas cajas, cajitas, cajotas, instituciones diferentes. ¿Cuáles son esas estrategias? Coordinación institucional. ¿Para qué? Para el fortalecimiento, sobre todo, de la rectoría, que implica la conducción de las políticas sectoriales. Y por otro lado, los liderazgos y armonización, pero hay una persona más, 3 personas que quieren entrar, lo estoy admitiendo, ya los he admitido, por si acaso. O sea, tiene que haber liderazgo, tienen todos que alinearse a lo mismo y tienen que armonizarse. Y tiene que haber una integración operativa. ¿Y qué significa integración operativa? La estrategia mundial, gestiones de redes integrales de salud para hacer que se integren los servicios de salud, que es lo que no tenemos. ¿Por qué? Porque eso va a implicar integración de programas en los sistemas de salud. Este es el marco, digamos, histórico y conceptual en el que se ha basado lo que significa la atención primaria en salud, que vino desde Alma Ata, Salud para Todos, en el año 2000, que luego en el año 2005 se renovó con nuevos conceptos, que eso ha implicado la propuesta de redes integrales de servicios de salud, que ha implicado las necesidades de las reformas, más necesarias que nunca,
que ha puesto en el punto de la discusión el tema de la cobertura universal y que últimamente, el año pasado, este año diría, el año pasado sí, se ha planteado en el mundo internacional y donde los países han aprobado el tema de acceso y cobertura universal con equidad, que ese es el corazón de la salud para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cuando hablamos de atención primaria en salud, no estamos refiriendo a esto, que es importante saber, a una visión que quiere ir a generar o ejercer el derecho al mayor nivel de salud posible de la población, con equidad y solidaridad, y que esta visión tiene principios, que está orientada hacia la calidad, que tiene responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos, que debe ser con justicia social, ese es un principio, que deben ser servicios sostenibles, muy participativos, involucrando a la población, que deben ligar la intersectorialidad para llegar a la sostenibilidad y a los objetivos de desarrollo sostenible, y que debe dar sobre todo respuesta a las necesidades de salud de la población. Y estos principios nos generan un sinnúmero de elementos. Primero, atención integral, integrada y continua, tiene que tener el sistema de salud. Debe estar orientado hacia los individuos, sus familias y sus comunidades. Debe dar énfasis sobre todo a la promoción y prevención en salud. Debe dar cuidados apropiados a la población, donde todos participen y donde haya, de alguna manera, una suerte de cogestión, con marco político, legal e institucional bien definido, con políticas y programas pro equidad, con organización y gestiones óptimas, con suficientes recursos de todo tipo, humanos y financieros, que sean sostenibles, con acciones intersectoriales, salud, educación, nutrición, etcétera, y que genere cobertura y acceso universal en salud y luche contra la equidad. Si esa es la pauta fundamental, la segunda cosa es que se han planteado en América Latina y Bolivia y entrar en aquello, reformas para ir a esa atención primaria en salud. Y una primera reforma que se ha planteado es una reforma para llegar a la cobertura universal y mejorar la equidad sanitaria. En eso estamos. Que haya otro tipo de reformas en los servicios, en la prestación de servicios. ¿Para qué? Para conducir unos sistemas de salud centrados en las personas. Que esto genere reformas en las políticas en salud, en las políticas públicas en salud. ¿Para promover qué? Y la protección de la salud y de las comunidades. Con gobernanza, este es el tema de gobernanza. Y que genere liderazgo, o sea, rectoría, para que las autoridades sanitarias sean más confiables y la gente crea en ellas. Son los 4 tipos de reformas. Si esto es lo que el mundo internacional de la salud pública ha conceptualizado y todos nos hemos puesto de acuerdo, ¿cómo podemos identificar acciones prioritarias para el mejoramiento de servicios públicos en salud? Y va por acá. Si queremos tener un sistema de salud basado en la atención primaria en salud, que ya les he explicado valores y principios del APS, ¿eso qué va a implicar? Que tenemos que tener redes integrales de servicios de salud que permita tener un modelo de atención diferente, un modelo de gobernanza, de participación popular y intersectorialidad con estrategias claras, un modelo de organización y gestión con alta gerencia de los servicios y que haya un financiamiento solidario para la asignación adecuada y los incentivos financieros. Con eso, ¿qué vamos a lograr? Sobre todo el fortalecimiento de los servicios de salud que están fragmentados. ¿Para qué? Para fortalecer 2 cosas. El primer nivel de atención, donde es la vía de entrada, donde está sobre todo la atención primaria en salud, donde empieza, y el fortalecimiento de la atención especializada, vale decir, hospitalaria. Con eso, ¿cómo pasamos de la fragmentación a la integración en redes? Este es un sistema desintegrado con programas verticales, nadie se entiende. Primero habrá que acoplar, pues hay que hacer horizontalidad. Luego habrá que coordinar en la red con diversificación y cooperación entre todos. Luego, ¿qué cosa habrá que hacer? Habrá que integrar en base a una unidad básica a los hospitales, a los ambulatorios, a los centros de salud, a la atención domiciliaria, etc. Si esto se da así, este es lo que se llama el rol de la comunidad. Es fundamental, fíjense, aquí está la comunidad, las personas, las familias y los individuos que se ligan con
el sistema de salud en el primer nivel de atención. Por ahí entra. Y entran para hacer actividades de salud pública, prevención y promoción, o acciones intersectoriales, que es atención. De ahí se deriva, ¿a dónde? Si se manda a un hospital, a un centro de salud, depende de lo que haya que hacer. Aquí está el modelo de atención, fundamentalmente. Y es el primer contacto con la población. Para luego tener un apoyo fundamental, porque antes de eso, ¿quién determina esta oferta? La población es la que determina esta oferta. Pero además la población determina los criterios de gobernanza, de gobernabilidad, que va a permitir un tipo de gestión donde haya apoyo clínico, administrativo y logístico, con recursos humanos adecuados, con información para toma de decisiones, con incentivos financieros, con gestión basada en resultados y todo aquello. El modelo de atención que va a generar apoyo hacia la gobernanza pertinente. Este es el modelo de cómo se explica lo que se quiere hacer en salud. Y de ahí pasamos a lo último, que es una propuesta boliviana, primero la salud. No me voy a detener muy rápido en los indicadores, pero rápidamente. Un diagnóstico rápido. Estos son indicadores, el gasto público y el gasto privado entre Bolivia y la región de las Américas. Siempre estamos por debajo, ¿se dan cuenta? La tasa de mortalidad materna, 160 Bolivia, 67 en las Américas, la mitad. La mortalidad infantil en menores de 1 año, 24 en Bolivia y aquí estamos en 12, la mitad. Muertes por diarreas y por infecciones respiratorias agudas, el doble respecto a las otras. Muy rápido. Otros indicadores, ya por 100.000 habitantes, las enfermedades infecciosas y las crónico-degenerativas, que son todas estas, ¿no? Cáncer, etc. Fíjense, en todas nosotros estamos el doble que la mayoría. Solo en partos, parto institucional, Bolivia 71.5 y la zona andina 93.5 y la región de las Américas 94.1. Después de Haití estamos nosotros en indicadores negativos. Bueno, luego ha venido lo que se le ha llamado la ley modificatoria, con el seguro universal en salud, gratuita, ¿se acuerdan? Antes, según el gobierno, se tenía esto y ahora se tiene esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense, la población total del país, que es de más de 11 millones, están afiliados a la Seguridad Social, 4.235.000, y 7 millones están al margen de la Seguridad Social, que es lo que debería ser la población objetivo del SUS, que no funcionó, como sabemos, ¿no? Era una paja nomás. Fíjense el gasto de salud como porcentaje del PIB. En Bolivia se dice que estamos en 6, aunque sabemos que está menos. Estamos a la altura de los países africanos, por debajo de toda América Latina y el Caribe y por debajo del mundo. Fíjense, la salud como gasto del gobierno por país. Bolivia tiene 8.9. Es el menor de todos los países en que hemos puesto acá según el Banco Mundial. Los recursos humanos por 10.000 habitantes. Fíjense en medicina, en médicos, 10 por 10.000. Y aquí, o sea, 1 por 1.000, ¿no? Y en la región de las Américas, 23. Enfermeras, 5, aquí 60. Odontólogos, 1.8, aquí 5.7. La cantidad de especialistas médicos es del 15% del total. Los recomendados debería ser 40%. Y tenemos 15 solamente. Los recursos humanos están dados por múltiples fuentes de financiamiento. En nivel estatal, sobre todo por el TGN y el HIPIC. Los gobiernos en el nivel departamental por las gobernaciones y recursos por IDH, el nivel municipal por IDH y cooperación tributaria, y los hospitales en sí que generan recursos propios. Hay diferentes formas de contratación del personal, hay diferentes escalas salariales y colaterales. El presupuesto, por consiguiente, no tiene elasticidad en relación a la cantidad y escala salarial. Es totalmente inelástico en aquello. Fíjense los estados de salud. En los establecimientos de salud, por niveles de atención, encontramos que son 4.000 los establecimientos de salud, eso no me voy a detener, y Cochabamba de esos tiene el 15% de los establecimientos de salud. ¿Entienden? Vamos a irnos más rapidito. Aquí las camas hospitalarias en Latinoamérica, el promedio mundial es de 2.7 camas por 1.000 habitantes. Bolivia tiene 1. El promedio es 2.4 camas. Esto era el 2011
El 2017 Bolivia sigue con 1.1, cuando hay países como Barbados que tienen 5.8. La capacidad de las unidades de cuidados intensivos, que es algo que nos interesa. Fíjense cómo van. Alemania tiene camas de cuidados intensivos por cada 100.000. Tiene 33. Entonces, y vamos, Bolivia no está ni por acá abajo, porque realmente tenemos, como se dice, 4 camas por 100.000. De los 11 millones y más que tenemos, tenemos en Bolivia 1.1 camas por 1.000 habitantes, 4 camas por 1.000 habitantes según el indicador de la OMS, y 2 camas por 1.000 habitantes es el promedio regional. En Bolivia tenemos 12.000 camas y deberíamos tener cerca de 30.000. En UTIs tenemos 490.000 y necesitamos muchísimas más. Fíjense, en los años del 97 al 2005, el número de establecimientos de salud se duplicó, o sea, se implementó en 43% y las camas en un 94%. En la época de Evo Morales se incrementó solo en 37% los establecimientos y las camas solo en 31%. ¿Se gastó en qué? En canchitas, ¿no? Del 2007 se gastaron 3.389 millones de bolivianos en canchitas y solo 734 en establecimientos de salud. ¿Qué es lo que ha planteado Comunidad Ciudadana para esta propuesta de transformación en salud, para gobernar? Se plantea una visión. Queremos un sistema de salud que sea inclusivo, de calidad, fraterno y digital, con enfoque hacia el paciente, hacia la familia, la comunidad, que esté centrado en la familia, que sea integrado, que tenga mecanismos que faciliten la gestión profesional de los establecimientos de salud, que esté blindado en su economía para que no tengamos problemas, que cuente con recursos humanos calificados y bajo un modelo de institucionalización y entrega por méritos, y que operativamente articule la prestación de servicios con la tecnología digital, que es lo que el Carlos está hablando. En función de eso hay propuestas a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo es la primera fase del gobierno y a largo plazo en todo el gobierno. A corto plazo se va a plantear en cuanto a las políticas de salud la creación de un Consejo Nacional de Salud. ¿Qué hace? Que es el que hace la gobernanza, donde estén las regiones, estén las principales instituciones, el colegio médico, estén el ministerio, estén las universidades, etcétera, donde se haga una reingeniería del modelo de organización y gestión, fundamentalmente, y que permita investigación, innovación y tecnología en salud. Y que lleve a un acuerdo para discutir en el Congreso la Ley General de Salud. Una Ley General de Salud que esté blindada, como les decía, y que permita que todos nos pongamos de acuerdo. Porque este es el momento de la salud. Es el momento que el marcapaso de la cuestión nacional pasa por la salud. La salud es lo que el país está esperando que nos pongamos primero de acuerdo. Para eso, en los primeros años queremos llegar al 6% del Producto Interno Bruto. Eso implica 2.400 millones de dólares. Y a través de una propuesta que he dicho que está centrada en la persona, en la familia, en la comunidad, y que permita promoción, atención, rehabilitación, recuperación, prevención y vigilancia de la salud. Con lo cual vamos a conformar centros de control y prevención de enfermedades e institutos que nos permitan hacer el modelo ordenador de esa discusión de gobernanza en el país. Estos institutos que se ha plantado Carlos Mesos, y hemos plantado después de lo de la pandemia, un instituto de enfermedades infecciosas, que es fundamental, que defina qué hacer ante las emergencias infecciosas. Uno de las nuevas epidemias, que son las cardiovasculares, que están creciendo muchísimo en el país, y un instituto del cáncer que quiere Carlos Mesa que demos gratuidad a los más de 15.000 o 18.000 enfermos de cáncer que hay en todo el país, ¿no? Rápidamente, para eso se requiere un sinnúmero de acciones a cumplir. Que exista con el personal de salud un estatuto específico laboral para el sector público en salud, que permita de alguna manera hacer que se funcione el personal de salud institucionalizado, de la misma manera, no con esas diferencias entre recursos humanos en salud de primera y otros de tercera. Que además haya un instituto de conciliación y arbitraje de los problemas que hay en el sistema y el tema de las cuentas satélites o cuentas
de salud. Y que además haya otro mecanismo de regulación, supervisión y fiscalización de los servicios de salud, con lo que se llama la accountability, la rendición de cuentas y todo aquello. Para eso, a largo plazo, queremos que esta ley, la ley de salud, se vuelva una prioridad del Estado Nacional y esté enmarcado aquello, y que esta ley general de la salud esté ligada a otras pequeñas leyes o adjuntas, como la ley de prioridad de financiación y construcción de equipamiento de hospitales, para no hacer barbaridades, ¿no? Que además institucionalice la carrera profesional, que todo el tema de suministros y medicamentos, para que no haya los problemas de corrupción que empezó a haber, la ley de reforma del medicamento para hacerlo accesible y con equidad para toda la población, el estatuto del médico funcionario de salud pública. Queremos a largo plazo llegar a más del 10% del Producto Interno Bruto, porque la propuesta inicial fue 10% del presupuesto general de la nación, que no es lo mismo que el 10% del Producto Interno Bruto. Cuando decimos 10% del Producto Interno Bruto, queremos llegar desde el segundo año a más de 4.500 millones de dólares en el sector salud, que permita un sistema de salud con calidad, con eficiencia, con equidad en su distribución, con productividad, con transparencia, con integración, con coordinación, con equidad en la atención. Para hacer un gobierno en red y que no todos tengan sus presupuestitos, sino un gobierno en red que permita hacer un pago ya no como hizo la participación popular en el seguro de materia infantil, que era un pago retrospectivo, sino un pago prospectivo. Un pago por... Sí, Manuel. ¿Falta 5 minutos? Ya. Ya. No, ya me falta muy poquito. Ya, a todos los que me han pedido estoy invitando. Ya te he metido a ti también. Ya. Entonces, para terminar, pasa eso que les digo. Y, bueno, otro criterio que estamos viendo a largo plazo es hacer de la salud una salud digital. ¿Qué implica aquello? No puede haber un gobierno en red si no tenemos información para la toma de decisiones. Y para eso se necesita que haya un cerebro que permita saber cuántas atenciones especializadas, cuántos diagnósticos y terapéutica, cuántas cirugías, cuánta atención de emergencia, que nos permita dos cosas. En función de la demanda o de la oferta de servicios, ver cómo podemos en todos los países tener información y que permita, por otro lado, generar la demanda de servicios hacia la oferta de establecimientos de salud. Una de las cosas que ha planteado el Carlos Mesa es no más filas, y eso entra acá. Cuando decimos esto, que podía hablar muchísimo más, tenemos que tener un cerebro de aquello. Data for decision making, dicen los clientes, información para la toma de decisiones. Y este cerebro tiene que funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, en los 9 departamentos. Este es el cerebro que nos va a permitir un sistema nacional de información de salud más eficiente, manejo de indicadores de salud y saber exactamente en función de aquello qué financiamiento le vamos a poner a este determinado tema. Entonces, en función de eso, a largo plazo, tendríamos un Consejo Nacional de Salud bien establecido, un Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades, como hemos dicho, con los 3 órganos pertinentes, y los órganos reguladores que permitan monitorear y llevar adelante esta red integral, articulación sociosanitaria, con los centros de cuidados crónicos, con los centros de atención especializada, con los ambulatorios, con la familia, con la comunidad, y que permita un sistema de salud blindado de la misma calidad para todos y que nos permita regionalizar el tema. Finalmente, hay otras actividades importantes o programas importantes que se están planteando. El manejo de la atención en la primera infancia, control del niño sano, desde los adultos mayores, el seguro de la vejez, que nos vamos a meter a fondo, las casas de parto para donde lleguen las mujeres y sus familiares y estén antes de entrar al trabajo de parto, los clubs de jóvenes que permitan ahí educación sexual, evitar las violaciones, el tema de luchar contra la drogodependencia, el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Todos esos son programas que están planteados y que por último, en lo que es la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado, definir todo un tipo de gestión en salud que nos permita avanzar muy adecuadamente en aquello.
Y hasta ahí quisiera dar yo porque es tan amplia la cosa que nos vamos a perder. Vamos en las preguntas y respuestas y ahí voy a aclarar los temas que ustedes quisieran saber. Gracias. El boom de las materias primas hasta el 2014 sube el Producto Interno Bruto y ¿qué pasa con la pobreza? Baja. Es inversamente proporcional. Desde el 2014 para adelante, nuevamente la pobreza empezó a subir y ¿qué empezó a bajar? El Producto Interno Bruto. Fíjense en esto. Hay 5 fases. Pueden reaccionar levantando la mano para que yo les pueda habilitar el micrófono. O también los que desean escribir su pregunta lo pueden hacer mediante el chat, ¿no? Ahora se va a habilitar las dos opciones. Entonces esperamos sus preguntas. Ahí está, hay una de Grevi. Pues ya puede activar su micrófono, Grevi. Okay, muchas gracias. Gracias al expositor, al doctor Sebane. Yo tengo una duda que me imagino es la misma duda que tiene la mayoría de la población en este momento. Producto de estos conflictos, los bloqueos y todos estos conflictos sociales, ¿qué es lo que intuyes que podría suceder con este problema del COVID? Es decir, esto puede explosionar, puede crecer, se va a mantener, no sé, ¿qué podría suceder? Ahí viene mi consulta, por favor, Will. Bueno, les he dado unas gráficas de proyecciones de lo que yo creo va a pasar si es que más o menos todo sigue como está hasta ahora. Hay las tendencias en la fase exponencial, en la fase flexible y en la meseta con crecimientos decrecientes. Ahora, digamos, el tema de más o menos contagios se debe a 2 cosas fundamentales. La primera que tiene que ver con la comunidad, con la población, y se refiere a cuánto nos exponemos al virus. Eso implica cuán rígida hacemos la cuarentena o cuán no rígida hacemos la cuarentena. Foucault hablaba de la cuarentena militar y la cuarentena religiosa. Entonces, si nos encerramos en la casa casi como estado de sitio, obviamente la exposición va a disminuir. Pero se debe además a otro tipo de cosas desde el punto de vista de la población. ¿A qué calidad de medidas costo efectivas nosotros estamos realizando? Vale decir, si usamos el cubrebocas o barbijo, si nos lavamos las manos frecuentemente, si por otro lado tenemos la distancia social, si por otro lado, todo lo que sabemos, que no voy a repetir acá, que es ese ABC de medidas costo efectivas, en la medida en que seamos estrictos con aquello y tengamos poca exposición, vale decir cuarentena, todos metidos en nuestras casas, obviamente la cuarentena va a ser más o menos paliada. Pero hay otra respuesta que es institucional y que ha fallado, que es la oferta y el acceso a los servicios de salud. No tenemos tests, no tenemos medicamentos, no tenemos establecimientos de salud bien elaborados, no tenemos bioseguridad para los médicos, se han muerto más de 120 médicos ya, no tenemos camas de terapia intensiva. Ligado a esto hay otro tipo de cosas que el gobierno debería resolver, como lo ha resuelto el gobierno de El Salvador, como han resuelto en Australia, como lo han hecho en Israel, como lo han hecho en Corea, como lo han hecho en otros países, donde han hecho pues cosas maravillosas. Por ejemplo, en un mes en Guayaquil, poniéndose de acuerdo y teniendo una voluntad política, han cuadriculado la ciudad con médicos, estudiantes de medicina y policía y ejército, y han entregado conjuntamente con un comité local de cada barrio, cada 2 o 3 manzanos a un comité, han puesto una tienda pequeña y han ido casa por casa haciendo las pruebas, viendo quiénes tenían datos de sintomatología, entregando un paquete de productos importantes, un paquete de medicamentos, y bueno, y inmediatamente han hecho un hospital fuera de Guayaquil, han construido, de cualquier persona con COVID allá, y han hecho otro lugar para hacer cuarentena específica. En un mes, después de tener 500 muertes por día en Guayaquil, han bajado a 0 muertes. Así, no sé si vieron ustedes la exposición que hizo
Novoa, que era un ex alcalde de Guayaquil. Entonces, aquí tenemos otros problemas. No hay seguridad alimentaria nutricional, lo que está implicando un problema social. La gente no tiene ya mucha plata para los alimentos, hay escasez de alimentos, hay problemas que tienen que ver con el día a día de la población. Pero hay otro problema. Aparte de la pandemia grande y el problema social, tenemos dos pequeñas pandemias, como he dicho yo. La pandemia económica, donde el 50% de las empresas están por entrar en quiebra, en default. Y por último, el tema de la resolución político-electoral. No hay una solución, un modelo ordenador que haga que el proceso del coronavirus de alguna manera tenga su salida en una resolución electoral que el país necesita. Hay un desgobierno, hay un MAS que ha entrado a una locura importante, todo el mundo quiere sacarlo del medio a Carlos Mesa, entonces el mundo de las cosas pequeñas ha empezado a darse en este país. Pandemia, más problema social, más problema económico, más problema político electoral, se vuelve en un detonante que en cualquier momento puede estallar. Yo creo que con el tema del MAS, por ejemplo, el MAS tiene dos visiones, como decía Juan Carlos. O la primera, digamos, que es presionar para que no inhabiliten a su candidato, etcétera. O la segunda, mover el tablero de tal magnitud porque se han dado cuenta que probablemente van a perder las elecciones. Y eso les tiene pavor. Y ahí coinciden ¿con quién? Con Juntos. Porque a ambos les interesa que no haya elecciones, ambos quieren postergar las elecciones. Esperemos, y por eso yo creo que al MAS no hay que sacarlo de la democracia. No hay que llevarlo a sus nostalgias guerrilleristas y todo aquello que quieran a través de la acción directa de masas imponer cuestiones en el país y tirar gobiernos, etc. Porque para eso se necesita músculo, para eso se necesita armas y para eso se necesitan militares y no queremos, entonces, queremos jugar a la democracia, a eso estamos jugando. Por eso las elecciones es un imperativo nacional para la misma pandemia, porque en elecciones el país se va a ordenar y va a entrar a un flujo de acuerdos políticos, institucionales y una nueva correlación de fuerzas que va a producir, yo diría, pues el ABC de lo que hay que hacer en la pandemia, en lo social, en lo económico y en lo electoral. Muchas gracias, doctor Willy. ¿Algún otro participante que quiera realizar una pregunta? Puede levantar la mano. Ya. Mauricio Zambrana, ya puedes habilitar tu micrófono y hacer la pregunta. Gracias, muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal, La Mauricio? pregunta es la siguiente. Bueno, mi nombre es Mauricio Sabrana, también soy de la Facultad de Humanidades. Eh, Me quiero salir un poquito del tema de la pandemia y abordar o escucharle abordar el tema de las cajas de parto a más detalle, que es un desafío presente y que también será un desafío para el futuro gobierno. No sé si puede enfatizar o demostrarnos un poquito más cómo puede afrontar este desafío sobre las cajas de parto. Como podemos ver hoy Bueno, en los sí, partos siendo realizados prácticamente afuera de las clínicas, afuera de los hospitales. Y esto ha sido incluso antes de la pandemia. Esa era la pregunta, doctor. Gracias. bueno, sobre el tema materno-infantil yo tengo muchísima experiencia. Estuve a cargo de un proyecto para América Latina durante 15 años y luego en OPS OMS durante otros 15, 12 años estaba a cargo sobre todo de todos los programas de familia y comunidad donde entra el tema del ciclo de vida. Hay lecciones aprendidas en lo que es en las casas de parto. Hay la experiencia, por ejemplo, de Huancavelica en el Perú, de Otavalo en el Ecuador, en las casas de parto en Guatemala, en Quetzaltenango y Solalá. Las casas de parto que se hizo aquí en la provincia de Inquisibi con Save the Children, el taller de salud oral andina que dirigía Silvia Rivera en la UMSA, que hicieron investigaciones cualitativas al respecto. Tiene que ver fundamentalmente con una suerte y también una suerte de generar casas de parto que estén al lado de los establecimientos de salud, que permita que la mujer
además de tener su seguimiento específico en sus localidades pertinentes, pueda ser derivada unos días antes, una semana antes, a estas casas de parto para que sean ahí revisadas y preparadas para el momento preciso que hay que derivar al establecimiento de salud, que tienen que estar muy cerca a la casa de parto. La idea fundamental, y muchos municipios llevaron adelante casas de parto, con muy buenas. Generalmente allá lo que se quiere tener es personal de salud capacitado y personal de enfermería, y también la llegada de las parturientas con sus parteras empíricas si vienen del área rural, y donde se respete las condiciones socioculturales, los aspectos socioculturales, donde se intente hacer el parto de cuclillas, para eso capacitar en aquello, la devolución de la placenta, el manejo de dolores, porque para el mundo aymara, sobre todo, el blanco significa muerte y el verde traición. Y todos los hospitales son de blanco y los médicos son de verde. Entonces, ese tipo de cosas que se pueden ir haciendo. Hay 15 comportamientos socioculturales que se ha definido en Bolivia respecto a aquello. A mí me tocó trabajar en un proyecto llamado El Cuidado de la Madre, Madre Care, durante muchos años, y se hizo aquello. ¿Qué es lo que queremos hacer? Institucionalizar en cada lugar, en cada lugar donde haya partos, sobre todo en lo que es el centros de salud con camas para parto o hospitales de segundo nivel y tercer nivel, tengamos casas de parto donde se permita, sobre todo a las mujeres del campo, acceder, si es posible, con su marido, porque tal es la cosmovisión, sobre todo en el área rural, que las mujeres acuden al parto, no acudían al parto, ¿por qué? Porque tenían cosas más importantes que hacer. Para empezar, le tenían miedo. El parto en posición ginecológica era ir contra la natura, era ir contra la Pachamama, porque para ellos el parto es vertical, y nosotros hacemos parto horizontal. Por otro lado, el otro tema es que en el área rural se vio que las mujeres acudían a la complicación obstétrica, hemorragias, etcétera, distocias, sepsis puerperal, eclampsias y todo aquello, acudían a los establecimientos de salud porque sabían que el médico podía resolver. Pero para el tema del parto preferían con la huicha, o sea, la abuela, con el marido o con la partera empírica, en un ambiente cálido, con su sopita que está calentando, y no ese ambiente ófrico con maltrato y en otro idioma que se le daba a los establecimientos de salud. Entonces, tienen que ver las salas de parto con un tema de acceso, con un tema de no solamente acceso para llegar antes a aquello, sino con acceso cultural, que implique la defensa y el derecho de las mujeres a tener un parto de acuerdo a sus percepciones culturales. Ahora hay cosas que no se pueden admitir, obviamente, que van contra la salud, que pueden ser iatrogénicas, pero hay algunas que sí se pueden admitir. Y para eso no es caro, se puede resolver, llegar a acuerdos. Ya con el seguro materno infantil se empezó a llegar a acuerdos con los municipios, y aquí se va a hacer establecimientos. Y a mí me tocó ver la experiencia de Barrio Adentro en Venezuela, que a pesar del despelote que es la salud allá, habían cosas interesantes en ese plano. Y me tocó ver, sobre todo en Huancavelica, en el Perú, y en Guayaquil, perdón, en Otavalo y en otros lugares, estas experiencias de casas de parto. En Estados Unidos son tan famosas las casas de parto que quienes hacen los partos son las parteras, pero son parteras, enfermeras parteras. Las mejores en Chile, los establecimientos materno-infantiles los manejan, los partos los hacen las parteras, que son enfermeras parteras. El médico solamente entra cuando se trata de complicaciones obstétricas. Y para eso, tener frente a un establecimiento importante donde se realizan los partos, una casa o una ampliación del establecimiento con camas específicas, pues, hay lugares donde se necesitan 2, 3 camas, no va a haber más partos por día, pero hay otros lugares donde se necesitarán 10. A mí me tocó ver en la maternidad Palacios en Caracas, hicimos una sala de partos al lado de la maternidad, donde habían 50 camas, y siempre estaban llenos. Llegaba la gente que venía de afuera, llegaba con su marido,
dejaba el marido allá, se les daba de comer y se las preparaba para el parto. Y no es caro. Gracias, Willy, por tu respuesta. No sé si hay algún otro compañero que quisiera hacer alguna pregunta, comentario. Aquí Gustavo Camargo, por favor, si lo puedes habilitar. Rubén. Sí, ya le he mandado la solicitud. Tiene que aceptar, habilitar su micrófono. Ahora sí. Sí, estamos, ¿no? Sí. Adelante, Rubén. Primero, muchísimas gracias, Luis. Creo que ha sido un aporte muy importante el poder percibir no solamente lo que está pasando con la pandemia, sino más bien con las propuestas que tenemos hacia el futuro, ¿no? Y, por supuesto, una de las preocupaciones más grandes que tenemos es, pues, el tema económico, ¿no? El tema económico que, si bien se ha planteado el 10% para salud, y ahora tú planteas no solo el 10%, sino el 10% del Producto Interno Bruto, que en mi entender es mayor al 10%, ¿no? 15. Esto es realmente posible, porque lo que hemos podido percibir hasta ahora, y peor ahora saliendo de semejante crisis por la pandemia, por la situación económica en la que hemos estado, etcétera. ¿Esto es posible realmente o es que son buenas intenciones? Porque una de las cosas que me parece esencial es de que las propuestas que nosotros como agrupación ciudadana hagamos tienen que ser propuestas totalmente factibles, ¿verdad? Porque es así como se nos va a medir en el futuro en caso de que Comunidad Ciudadana sea gobierno. Entonces, yo apelo a tu conocimiento para nos puedas dar un enfoque mucho más, como subir un poco más en el tema de salud, porque, claro, habiendo plata, tú sabes que la mayor parte de los problemas están resueltos, ¿no? Entonces, el tema económico me parece lo central. Esa es mi inquietud. No va a haber otro momento que no sea este para la transformación en salud. Aquí el pueblo está cabreado con un sistema de salud que no funciona para nada. Fragmentado, segmentado, de baja calidad, con poco acceso, inequitativo, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie va a aguantar después de que se nos van a morir más o menos 5,000 personas con el COVID, hasta el final de la pandemia, no sé cuántos, y además que estemos tan desamparados en salud. Es una prioridad nacional la salud en este momento. La cuestión nacional en este momento pasa por salud y educación. Y no se trata acá que la caja quiera seguir preservando harta plata, cubre a 4 millones de personas, pero tiene más del 36% de todo el presupuesto nacional. Y no quieren intervenir. Manejan los hospitales, pero no quieren entrar a la atención primaria en salud. No es posible que las gobernaciones, los municipios, no es posible que el Estado no genere una propuesta nacional que implique un cambio de las prioridades nacionales. La agenda pública está planteando transformar la salud. Esa agenda pública va a obligar a la agenda de gobierno a cambiar y hacer una política pública que esté con transformación en salud. Aquí no nos podemos hacer los casas. Y si hay esa determinación política, lo demás es secundario. El tema del presupuesto nacional tendrá pues que cambiar. ¿Por qué carajos tiene que ir, perdón, la palabra tanto a defensa y a otros lugares? Y además tenemos, por eso digo, la ley de salud tiene que blindar aquello que permita que no se pueda mover, que sea una decisión de los bolivianos en gobernanza, con rectoría, para definir por dónde va la transformación en salud. Y como sabemos, el programa o el proyecto o el plan se hace efectivo con el presupuesto. Y eso implica otro tipo de cosas. Se están haciendo los estudios de costos, se está empezando a hacer. Se tiene que en Bolivia a volver a hacer lo que se llaman las cuentas de salud,
y lo que se llaman actualmente las cuentas satélites, conjuntamente con datos del Banco Central, a través con médicos, analistas, ¿cómo se llaman estos? Actuariales que se tienen sobre todo en la seguridad social. Hay que aquí hacer un gran esfuerzo nacional, porque además con expectativas muy concretas, el país se ha prometido hasta 2030 conseguir indicadores, que son los indicadores de desarrollo sostenible, donde salud cruza fundamentalmente aquello. Y cuando hablamos de salud, estamos hablando de determinantes sociales, porque como decía Virchow, el maestro de la medicina social, la salud, la medicina es el nivel más alto de la política. Entonces, porque tiene que ver con la vida del individuo, con la familia, con la comunidad, con el sufrimiento, con las determinantes sociales. Entonces, cuando hablamos de salud, no estamos hablando solamente de médicos, barbijos, medicamentos y hospitales y camas. Estamos hablando con equidad, estamos hablando con acceso, estamos hablando con determinantes sociales que ven el tema de género, el tema de generaciones, el tema de bueno, todo lo que significan los determinantes sociales. Entonces, es una gran transformación la que el país va a necesitar. Y este momento sí se puede hacer, porque la pandemia, a pesar de la pandemia, de todo lo malo ha salido algo bueno. Este sistema de salud no sirve para nada, es un desastre, no te protege, te deja desamparado. Y el primer requisito para la libertad de un país y de un ciudadano es su salud, porque te duele la uña, estás liquidado. Te duele la muela, no puedes hacer nada. Te duele la cabeza, te da coronavirus, estás al borde de la muerte. Entonces, el país tiene que cambiar. Y solamente, así como hubo transformaciones, el 52 que pasaron por la reforma agraria, el voto universal, etcétera, ahora las grandes transformaciones, sobre todo, además del tema económico y social, etcétera, son salud y educación y medio ambiente. Bueno, con esas palabras creo que vamos a dar por finalizado este primer conversatorio. Agradecer nuevamente a Willy por su brillante exposición y bueno, decirles a todos los otros compañeros de que estas charlas las vamos a realizar todas las semanas. Generalmente van a ser los días viernes y el próximo viernes vamos a tener un nuevo conversatorio sobre el tema también que es muy importante, el tema de la educación. Como ustedes saben, el gobierno ha clausurado el año escolar. Creemos en Comunidad Ciudadana que este ha sido un grave error y Juan Carlos Pimentel va justamente a hacer una exposición sobre este tema y los esperamos a todos ustedes nuevamente el próximo viernes a las 8 de la noche. Yo quiero agradecerles por haber estado una hora discutiendo y charlando, dialogando sobre este tema de la salud, un tema que, como lo ha dicho Willy, creo que es el momento en que se podría realmente mejorar la situación en sistemas de salud en el país. Y tal vez sea el único momento, digamos, siempre en momentos de crisis hay oportunidades que se presentan y una de esas oportunidades justamente de cambiar, que hay la voluntad política y seguramente con Comunidad Ciudadana esa voluntad estará presente para hacer los cambios necesarios en el sistema de salud. No quiero alargarme más y nuevamente gracias a todos y hasta el próximo viernes. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Adiós. Chao, chao.